El domingo pasado, hermanos, meditábamos acerca de un texto que se encuentra en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 5, en el versículo 17. Y quiero invitarles a que por favor vayamos nuevamente a primera Timoteo capítulo 5, en el versículo 17, que es el texto que estuvimos meditando el domingo pasado. Y ahora, si el Señor nos ayuda, vamos a tratar de concluir con este texto y, como les había dicho, ver la última parte del texto. Dice a Timoteo capítulo 5, versículo 17: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Y así vamos a ver el día de hoy, si el Señor nos concede, el ministerio de la palabra. El ministerio de la palabra. Nuestro texto, hermanos, nos ha dejado claro que los ancianos desarrollarán mejor su oficio en la administración de los asuntos de la iglesia local. Habrá algunos que lo desarrollarán mejor que otros, pero que también nuestro texto nos está diciendo que Dios habrá de dotar a otros con mayor gracia para la predicación. Pues noten que dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Lo que nos está diciendo que no todos los ancianos probablemente trabajarán en predicar y en enseñar, no todos lo harán. Dios les habrá dado gracia a algunos más para la administración, para la consejería del pueblo de Dios o para algunas otras cosas, mientras que a otros el Señor les habrá dado la gracia para también trabajar en predicar y en enseñar. Quiero hacer una nota al respecto de esto y decir que esto no significa que cuando hay un solo pastor en la iglesia, éste puede no ser diestro en el trabajo de predicar y enseñar la Escritura, sino que más bien el texto nos está recreando el escenario de una iglesia que ya cuenta con lo que llamamos pluralidad de ancianos. Ustedes saben, hermanos, que la Escritura nos enseña lo que llamamos pluralidad de ancianos. ¿Y qué es esto? Que en la iglesia puede y debe, según las necesidades, haber más de un anciano. Y cuando hay más de un anciano, podrá haber alguno a quien Dios le haya concedido mayor gracia en la predicación y en la enseñanza de la palabra de Dios, y a estos es a los que nos referiremos el día de hoy con la ayuda del Señor. Y así que, habiendo visto ya el oficio pastoral en su aspecto administrativo, veamos ahora el oficio pastoral en su aspecto didáctico y alimenticio. Decimos su aspecto didáctico y alimenticio, pues nos dice nuestro texto que mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Con la enseñanza se instruye al pueblo de Dios y con la predicación se alimenta también al pueblo de Dios. Lo primero que nuestro texto nos revela, si ustedes se dan cuenta, hermanos, es que la enseñanza y la predicación de la Escritura es un trabajo. ¿Sí se fijaron? Miren ahí el versículo. Vuelvan sus ojos a él y nos dice el final: mayormente, ¿cómo dice? ¿A los que se dedican a predicar y a enseñar? No, dice los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Los que trabajan en predicar y en enseñar. Así que, hermanos, lo primero que nos está enseñando este texto es que la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios es un trabajo. No es un hobby, no es un pasatiempo,
no es lo que hace ese predicador porque pues la verdad es que le gusta eso, se siente atraído y pues le sale bien y bueno, pues lo hace, pues qué bueno, y ya. No, hermanos, es un trabajo como el que ustedes tienen, a través del cual el Señor les concede su sustento. Y como todo trabajo, el trabajo de la predicación requiere de 3 cosas esenciales, hermanos, que vamos a ver con la ayuda del Señor en esta hora. Como todo trabajo, también la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios requiere aptitud, requiere esfuerzo y requiere un horario. Cuando ustedes van y solicitan un trabajo, lo mínimo que se les requiere para que puedan llevar a cabo este trabajo es que tengan la aptitud, es decir, que sean aptos para realizar ese trabajo. Si ustedes no saben manejar, no pueden solicitar empleo de chofer. Necesitan ser aptos para manejar para que entonces les puedan dar un empleo de chofer. Si ustedes no saben utilizar las herramientas, digamos el torno o los centros de control numérico, ustedes no pueden pedir trabajo en un taller de torno, digamos, porque ustedes no saben hacer eso, no tienen las capacidades o las habilidades, no son aptos para realizar esa labor. Se requiere también esfuerzo porque estas cosas no salen solas, hermanos. No es que nos paramos ahí enfrente de las máquinas o de nuestros empleos y le hacemos así y solo viene y el trabajo se da solo. No, requiere un esfuerzo. En muchas ocasiones puede ser físico, pero también puede ser mental. Y el trabajo por sí mismo requiere un horario. No vamos al trabajo cuando nosotros queremos, ni nos regresamos cuando nosotros queramos. No, hay un horario y es necesario cumplirlo. Y de la misma forma, pues, hermanos, el trabajo de la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios también requiere estas 3 cosas básicas. Requiere aptitud, pues nos enseña 2 Timoteo 2:24, que lo vamos a leer más adelante. Nos dice la Escritura, solicitando de los pastores que sea apto para enseñar. Y vamos a ver un poco qué significa eso más adelante. También en cuanto al esfuerzo, el 2 Timoteo capítulo 2 versículo 1 también nos requiere de los pastores. Pablo, hablando a Timoteo, un pastor, le dice: esfuérzate en la gracia. Y requiere de un horario también, pues también la Escritura en Hechos capítulo 6 versículo 2 nos dice que no es justo, dicen los apóstoles, que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Pero vamos a ir viendo cada uno de estas características del trabajo pastoral. Cuando hablamos acerca de la aptitud, hermanos, y no es actitud con C, no es aptitud con P. Cuando hablamos de la aptitud, la Escritura nos enseña, hermanos, que el que va a trabajar como predicador o enseñador o maestro de la Escritura, dice que no debe ser un neófito. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 6 nos dice primeramente, necesitamos que el predicador y el maestro sea apto. Así que lo primero que no necesitamos o no podemos recibir para el puesto es un neófito. Dice 1 Timoteo 3:6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación y en la condenación del diablo. ¿Qué es un neófito? Pues es evidentemente una persona nueva, una persona joven, muy joven, inexperta. Y la Escritura nos está diciendo, una persona joven, una persona nueva, una persona inexperta no puede, no debe ejercer este trabajo.
No solo la falta de conocimiento de la Escritura incapacita a un recién convertido para ejercer el ministerio de la palabra, pues desconoce las doctrinas y los principios bíblicos a aplicar en diferentes áreas de la vida cristiana, sino que también la falta de madurez espiritual en su vida, la falta de experiencia en los tratos de Dios y en el trato con su propio corazón pecaminoso le inhabilitan para hacer el servicio en el ministerio de la palabra. Las razones, pues, por las que un neófito o una persona nueva no puede ser pastor, no puede ser predicador o maestro de la Escritura es porque, en primer lugar, pues no tendrá todo el conocimiento de la palabra de Dios. No tendrá todo el conocimiento de las doctrinas, no podrá tener todo el entendimiento de la enseñanza general de la Escritura. Cuando deba de enseñarla, cuando deba de aconsejarla, no tendrá ese entendimiento de los principios bíblicos que se deben seguir, hermanos, en cada una de las diferentes áreas de la vida cristiana. Pero no solo es que le falta conocimiento intelectual sobre las doctrinas bíblicas, sino es también, hermanos, que aunque pudiera tener ya un conocimiento previo de todas las doctrinas bíblicas y luego el Señor le salvara, como podría ser un caso, digamos, de alguno de los hijos de los creyentes que ha sido enseñado en la fe desde pequeño y crece y se aprende todas las doctrinas de memoria y digamos que él llega a su edad adulta y el Señor le salva. Entonces, como ya conoce todas las doctrinas, ya puede ahora sí ser predicador, puede ser pastor. No, hermanos, porque esta neófites no solo es a nivel intelectual, sino es a nivel de madurez del carácter. Esto es que el maestro, el pastor, el predicador que va a trabajar en el ministerio de la palabra, hermanos, debe tener madurez espiritual en su vida. Debe tener experiencia en los tratos de Dios con su pueblo y con su persona. Y también debe tener experiencia en el trato con su propio corazón pecaminoso, puesto que, hermanos, debe ser una persona madura que no esté apenas experimentando, viendo cómo es que el Señor obra, actúa o cómo es nuestra constitución caída, sino ya debió haber recorrido un buen camino en ese aspecto, de tal forma que pueda luego aconsejar a otros hermanos acerca de sus propios pecados o acerca de alguna otra cosa en la vida cristiana. Pero la aptitud en el ministro de la palabra no se limita al carácter, hermanos, sino que abarca también sus habilidades para la enseñanza y la predicación de la palabra del Señor. Sí, debe ser un hermano que tenga un carácter probado, sí. Debe ser un varón que tenga experiencia, sí. Pero no solo esto, no solo debe tener conocimiento en la mente, debe poder saber transmitirlo. Pues nos dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar. Y esta palabra apto es de donde hemos recogido esta característica, es apto para enseñar. Esto es que tiene la aptitud, la habilidad para poder enseñar a otros. Aunque se requiere ciertamente preparación para poder enseñar de manera efectiva, los maestros y pedagogos coincidirán conmigo en que existe también un componente más etéreo en esta fórmula. Se puede adquirir el más vasto conocimiento,
sin poseer la habilidad de transmitirlo satisfactoriamente. Sí, el estudio y la preparación para poder transmitir el conocimiento, hermanos, ayuda mucho, pero todo docente, todo profesor estará de acuerdo con su servidor en que hay también un componente un poco más etéreo, intangible, hay un don, hay una capacidad interna, si se puede decir así, es como un llamado que lo lleva a enseñar, que le da la gracia y la capacidad y el deseo también de enseñar. Habla, enseña y se le entiende. ¿Cuántos de nosotros hemos visto personas ya sea en nuestros lugares de trabajo o en otros ámbitos, que pueden ser personas que saben mucho, que pueden ser eruditos en una cosa, pero pregúntenles y pídanles que les expliquen algo y pues intentan hacerlo y tal vez de hecho lo hacen, pero para que les entendamos, hermanos, es bien complicado. Para eso se requiere una gracia de Dios, es un don, una gracia capacitadora de parte de Dios para ejercer la labor para la cual ha sido llamado. Sí, y como todo don requiere que se esté trabajando, que se esté ejercitando, que se esté desarrollando. Puesto que el pueblo que no entiende a su predicador jamás será edificado y alimentado como aquel que puede rumiar y compartir el sermón del día del Señor con otras personas. Si el pueblo no entiende el sermón del predicador, si el pueblo no entiende el mensaje, hermanos, no puede ser edificado. Por eso es necesario que sea apto para enseñar, que Dios le haya dado esa gracia para poder transmitir las verdades de Dios de una forma sencilla y que su auditorio le pueda entender, que le pueda entender tanto el más letrado como el más iletrado de todos los que le escuchan. Pues de otra forma no puede haber edificación en la iglesia y el alimento no se recibe. En cambio, cuando existe esta aptitud, cuando se es apto de parte de Dios, entonces el pueblo es alimentado y puede aún estar rumiando durante la semana lo que se habló en el sermón del domingo y puede estar compartiendo con otros hermanos, se dio cuenta cómo esta situación que dijo el predicador el domingo. Así pues, hermanos, siendo el ministerio de la palabra un trabajo, como todos los demás trabajos, requiere, pues, en primer lugar, ser apto para desarrollarlo, para hacerlo. En segundo lugar, como decíamos, requiere también esfuerzo. Oh sí, el trabajo de predicar y enseñar, el ministerio de la palabra requiere esfuerzo. De la misma manera como el empleo en las actividades productivas terrenales requiere de esfuerzo y dedicación, por eso se llama trabajo. Así también el emplearse en la labor de la enseñanza y la predicación exige de la más rigurosa disciplina, pues aquí no se trabaja con el producto de la tierra, sino del cielo. Les voy a repetir esto, hermanos, pues es importante que lo entendamos. De la misma manera como el empleo en las actividades productivas terrenales requiere de esfuerzo y dedicación, por eso se llama trabajo, así también
el emplearse en la labor de la enseñanza y la predicación de la palabra exige la más rigurosa disciplina, pues mientras que allá en las actividades comerciales, en las actividades terrenales, en su trabajo, usted trabaja con el producto de la tierra, el que trabaja en la enseñanza y la predicación de la palabra trabaja con el producto del cielo. Allí en su empleo secular usted trabaja con el producto de la tierra. Dirá usted, bueno, pero es que yo no soy agricultor, no estoy trabajando con el producto de la tierra. Bueno, está trabajando probablemente metales, o está trabajando plásticos o alguna otra cosa o lo que sea. Todo esto, hermanos, al final es producto de la tierra. Ha sido transformado tal vez, pero todo proviene de la tierra. ¿Y requiere esfuerzo para trabajar usted ahí en su trabajo? Oh, claro. ¿Requiere de sacrificios? ¿Requiere de aguantarse un poco, de esforzarse, de resistir? Sí, pues igualmente, hermano, el trabajo en el ministerio de la palabra también exige esfuerzo. Pues usted está trabajando con las cosas, con el producto de la tierra, pero el que está trabajando en el ministerio de la palabra está trabajando con el producto del cielo. Y esto es mucho, mucho más digno y peligroso. Nos dice 2 Timoteo 2:1, el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Allí está el apóstol invitando a un pastor, a Timoteo: Timoteo, esfuérzate en la gracia. Y dice allí mismo en el capítulo 2, versículo 15: procura con diligencia en presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí está un requerimiento, hermanos, también que requiere esfuerzo para el que trabaja en el ministerio de la palabra. Usa bien, otra versión dice que traza bien la palabra de verdad. Esto es que se ha esforzado por preparar bien su sermón, que se ha esforzado por prepararse bien él solo, entender claramente lo que la Escritura enseña para poder trazarla y transmitirla de una forma clara y entendible. El ministro de la palabra es llamado a hacer una de las tareas más difíciles y peligrosas de la iglesia: la enseñanza y la predicación de la santísima y dignísima palabra de Dios. ¿Por qué es uno de los más difíciles? Bueno, porque pues evidentemente es más sencillo tomar una escoba, hermanos, y barrer el lugar de reunión. No estamos diciendo que es inferior el ponernos a barrer. Lo que estamos diciendo es que requiere más trabajo, requiere más labor, requiere de más esfuerzo, hermanos, la predicación de la palabra de Dios. Y además es peligroso, pues está ahora tratando con cosas santísimas y dignísimas. Acuérdense, hermanos, de las instrucciones dadas a los levitas sobre las cosas santas. Algunos de ellos no podían tocar ciertos instrumentos o ciertos vasos. Otros no podían tocar nada. Recuerden ustedes a Usa cuando están llevando el arca del Señor y parece que los bueyes tropiezan y el arca parece caerse. Usa trata de detenerla con la mano y ¿qué sucede? Viene la voz del cielo y le dice: gracias, Usa, qué bueno que te acomediste a hacer esta labor. No, hermanos, Usa muere. ¿Por qué? Porque cuando se está tratando con las cosas santas, hermanos, hay que tener temor y temblor.
Como indica pues el apóstol inspirado al pastor Timoteo, Dios ha dado gracia, sí, pero el pastor debe esforzarse en ella para ejercer su labor de manera responsable y eficaz. El pastor no puede sentarse a descansar confiando y diciendo, ya Dios me dio gracia, oh qué bueno, ahora pues ya no necesito hacer más, que al cabo ya la gracia del Señor está conmigo. No, hermanos, no. Dios ha dado gracia, sí, pero el pastor debe esforzarse en ella, en esa gracia, para ejercer su labor de manera responsable y eficaz. La gracia tiende el cimiento y la estructura sobre la que el Hijo de Dios ha de esforzarse y trabajar. La gracia abre el camino por el cual son nuestros pies los que deben caminar, hermanos. Y en esto no solo hablo del ministerio de la palabra, sino de todas aquellas cosas en las que Dios ha dado gracia a su pueblo y le ha dado gracia a usted también. La gracia tiende el cimiento y la estructura sobre la cual el Hijo de Dios ha de esforzarse por trabajar y edificar. La gracia abre el camino por el cual son nuestros pies los que deben caminar. Dios nos ha abierto el camino con la gracia, pero nosotros tenemos que empezar a caminar. Así todo predicador que se arroja a su labor sin preparación, pretendiendo que la gracia ha de hacerlo todo, no es menos que irresponsable en su labor. No debe esperar fruto o pago de su obra, pues eso, hermanos, es una irresponsabilidad. Y desafortunadamente, hermanos, eso ocurre mucho en nuestros días. Muchos predicadores se arrojan así a la improvisación, pretendiendo que Dios está con ellos, y algunos hasta se excusan y agarran algunos versículos y dicen, es que la Biblia dice que no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, sino que el Señor va a dar en esa hora lo que debemos hablar. Hermanos, está hablando a la hora de que vamos a testificar por nuestra vida o por las circunstancias adversas o difíciles. No está hablando en ninguna forma de la predicación de la palabra. Así que no puede el predicador arrojarse a su labor sin preparación, pretendiendo que la gracia lo va a hacer todo, o que el Espíritu Santo ha de hacer todo lo que yo no hice. Si es así, no es menos que irresponsable y no debe esperar fruto o pago por su obra. La predicación de la palabra, como alguien ha dicho, es solo la punta del iceberg en la ardua y extenuante labor que el ministro de la palabra ha venido realizando a fin de trazar bien la palabra de verdad. Les voy a repetir eso, hermanos, pues es importante. La predicación de la palabra de Dios es solo la punta del iceberg en la ardua y extenuante labor que el ministro de la palabra ha venido realizando a fin de trazar bien la palabra de verdad. Como se ha dicho en otras oportunidades, el predicador, hermano, se debe preparar por horas, para poder predicar una sola hora. Spurgeon nos citaba a aquel predicador de su tiempo a quien él decía admirar, Alexander Maclaren, y decía que él se preparaba con hasta cerca de 60 horas estudiando para poder predicar una sola hora. De otros predicadores se ha dicho que se preparaban hasta 27 o 30 horas de estudio para poder predicar una sola hora.
Así pues, por eso se dice que lo que ustedes ven, hermanos, la exposición que ustedes ven de 1 sola hora o de 45 minutos, hermanos, solamente es la punta del iceberg, que como saben ustedes, niños, los icebergs debajo del agua son inmensamente más grandes de la puntita que se ve ahí. De hecho, se dice que solamente el 11% del tamaño del iceberg se asoma por encima de la superficie. Lo que nos quiere decir que hay un 89% de labor y de trabajo debajo que no se ve del que trabaja en el ministerio de la palabra. Y así, tanto la preparación como la exposición de la palabra del Señor produce cansancio. Sí, hermanos, tendemos a pensar que nada más somos nosotros los que nos cansamos allá en nuestros trabajos materiales o seculares, y que el pastor, al contrario, como que lo disfruta y termina bien feliz por todo lo que ha hecho y no le pesa ni le cansa. Pero hermanos, esto también es un trabajo, y como todo trabajo también es extenuante, como todo trabajo también es cansado, también produce cansancio. Tenemos que tener bien en cuenta esto. Una de las razones principales por la que el trabajo magisterial es tan infravalorado en nuestro país, hermanos, es por la ignorancia que genera la absurda idea de que el maestro no hace nada más que improvisar en su clase o leer un libro y dejar tarea y ya. Ciertamente, hermanos, el magisterio es una profesión muy infravalorada en nuestro país. El grueso de la población tiene la falsa idea por la ignorancia de que el maestro se la vive allá en la playa, acostado en una hamaca, sin hacer nada, esperando la hora de ir a dar clase, y ahí va a dar clase y va e improvisa nomás, ahí lo que se le ocurra, se pone a leer un libro, los pone a leer a los niños, los deja tarea y ya. Y por eso muchos dicen, no, pues así hasta yo, y luego todavía todas las vacaciones que tiene, no, ¿sí me explico? Se tiene muy infravalorado el magisterio, hermanos, pero si supieran que hay mucho arduo trabajo detrás de ese trabajo también que se tiene que llevar a cabo en las escuelas. Los maestros también trabajan en su casa, no solo en la escuela. Ellos trabajan en 2 lugares. Trabajan en la escuela dando la clase y trabajan también en su casa preparándose para dar la clase. Y así también a veces tendemos a ver al pastor y pensamos que así como el maestro nada más pensamos que va a improvisar. Algunos piensan y dicen, pues bueno, el pastor ahí nomás va, hay un versículo que le gustó y pues ahí va y nos habla de él. Y pues es todo lo que hace. ¿Qué hace tu pastor? No, pues nomás predica. Es todo lo que hace en toda la semana, predica nomás 1 hora el domingo. ¿Se dan cuenta cómo infravaloramos, hermanos, la actividad del trabajo del ministerio de la palabra? Además de eso, se espera disponer del pastor en la forma y el momento en que deseamos, pero no obramos con justicia, hermanos, debo decírselos, pues estamos dispuestos más bien a pagar por la consulta de cualquier médico y casi independientemente del costo. O estamos a veces dispuestos a pagar, o estábamos dispuestos a pagar por un agorero que nos leyera la suerte, pero pareciera que pensamos que el pastorado es más bien un hobby que un trabajo o una ocupación. ¿No es cierto que
Algunos estamos dispuestos a ir a pagarle a un médico por una consulta y a veces estamos dispuestos a pagar mucho. Bueno, digo mucho en proporción o en comparación, en proporción a nuestro salario, en proporción a lo que gastamos en otras cosas. Pero cuando se trata del pastor, hermanos, pensamos o tendemos a pensar que lo está haciendo por hobby. Hermanos, el pastor no solo sufre el desgaste espiritual y emocional de su labor, pues carga con los pesares y malestares de toda la congregación, sino que aún más, en medio de eso y a pesar de todo eso, debe tomar el tiempo suficiente para prepararse para la predicación de la palabra del Señor. Y con esto, hermanos, no les estoy llamando o alentando o desalentando a que busquen a sus pastores, a que les pidan consejo, a que se acercan a ellos. No, hermanos, en ninguna forma. Búsquenlos, pregunten, pidan consejo. Lo que estoy buscando que veamos en la Escritura, hermanos, es la consecuencia de todo esto. La otra parte de esta actividad y nuestra responsabilidad para con el pastor. Pues esa labor, hermanos, requiere de todas sus fuerzas de concentración y esmero. Esto es el ministerio de la palabra. El ministerio de la palabra requiere todas sus fuerzas de concentración y esmero para el concienzudo estudio de los textos bíblicos, para sacar de allí el alimento y las joyas de la sabiduría y la benevolencia de Dios en forma de aplicaciones claras para el rebaño del Señor. Sí, requiere mucha concentración y esmero, hermanos, y un estudio concienzudo. El pastor no va a agarrar un texto y si todavía tiene alguna duda de su aplicación o de su significado, decir, bueno, pues ya no tengo más tiempo, así lo voy a dejar. No, hermanos, no, porque está tratando con cosas santas. Porque está tratando con cosas santísimas con las cuales es muy peligroso jugar o no darle la seriedad necesaria. Y así debe hacer pues un estudio concienzudo de los textos bíblicos. A veces un solo versículo le puede tomar horas, hermanos, 8 horas de meditación, de estudio, de pelear con el versículo, decía alguno, y hasta poder entenderlo y poder sacar de allí las joyas de la sabiduría y la benevolencia de Dios para con su pueblo. Y ahora, después de eso, después de que ha escarbado y escarbado y escarbado en el versículo y escarbado hasta que encontró la joya, ahora tiene que pulirla, tiene que prepararla y tiene que acomodarla para que el pueblo pueda ver su belleza y su esplendor. Y eso requiere tiempo, hermanos. Y es así como pasamos a nuestro siguiente y último punto en cuanto a estas características, que es el horario. Decíamos que como todo trabajo material, el trabajo que usted tiene, con el cual usted sustenta a su familia, tiene un horario. Así también el ministerio de la palabra de Dios tiene un horario, o debiera tenerlo. La inmensa dignidad y la temible santidad de los objetos de estudio del ministro de la palabra exigen de él no sólo la totalidad de sus fuerzas de concentración y estudio dedicado, sino también
tal disponibilidad de tiempo como para no tener que ocuparse en otra cosa que no sea esta su labor. Hermanos, cuando se trabaja con el producto de la tierra, podemos tal vez equivocarnos y bueno, lo volvemos a hacer. Pero cuando se trabaja, hermanos, con las cosas que han venido del cielo, hermanos, no podemos darnos el lujo de equivocarnos. Y es necesario entonces esta razón y la santidad de los objetos de estudio del que se dedica, del que trabaja en el ministerio de la palabra, le exigirán la totalidad de sus fuerzas y de su concentración y su estudio dedicado. Y además le van a exigir disponibilidad de tiempo si es que quiere ser consciente y hacer su trabajo a conciencia y bien hecho. Nos dice Hechos capítulo 6, versículo 1 al 4. Les voy a leer Hechos capítulo 6, versículo 1 al 4, que nos enseña esta verdad. Dice: entonces desde el 1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Este texto ustedes ya lo conocen, lo han oído en muchas ocasiones acerca de la distribución que se daba de los bienes que los hermanos ponían a los pies de los apóstoles. Algunos empiezan a decir que los que no eran de origen judío estaban siendo menospreciados o se les estaba dando preferencia a las viudas de origen judío, y entonces les piden a los apóstoles: hermanos, pues ustedes hagan algo, ¿qué vamos a hacer? Y los apóstoles dijeron: a ver, bueno, lo primero que no podemos hacer es nosotros dejar el estudio y la predicación de la palabra de Dios para ponernos a hacer esa repartición. ¿Se dan cuenta? Dicen los apóstoles: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. La necesidad a la que se enfrentaron los apóstoles en esta ocasión no les puso en una disyuntiva en sí misma, ya que no se trataba de la renuncia a un servicio del pueblo, sino antes bien para ellos era claro y era necesario servir al pueblo del Señor en una labor mucho más fundamental y necesaria, y que solo ellos podían realizar. No era que los apóstoles dijeron: no, a ver, espérenos, no, nosotros no podemos hacer esas cosas porque nosotros estamos en otro nivel. No, hermanos, era un servicio también. Pero los apóstoles estaban diciendo: pero nosotros tenemos ya nuestra labor, y esa labor nos va a absorber todo nuestro tiempo. Y si me preguntan que si puedo dejar esa labor de estudiar la palabra, de prepararme para poder ir a ayudarles a esta y esta otra labor que también puede hacer algún otro hermano, dicen los apóstoles: no es justo que dejemos la labor, el trabajo del ministerio de la palabra para ir a hacer un trabajo que también otros hermanos pueden hacer. No fue que ellos dijeron: y ahora estamos en un problema, ¿qué vamos a hacer?
nos dedicamos a esto, nos dedicamos al otro. No, hermanos, era claro para ellos. Ellos tenían claro que creciendo en la profundidad del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y la fidelidad a la sana doctrina, la predicación de la palabra de Dios crecería también. Y la iglesia recibiría mayor beneficio. Los apóstoles entonces no tuvieron reparo en delegar los demás trabajos necesarios a otros hombres fieles. Porque dijeron, si yo dejo de estudiar y de prepararme para predicar, recorto mi tiempo de estudio y entonces doy un mensaje pequeño, sencillo de 10, 15 minutos por ponerme a ir a pegar el ladrillo para levantar, edificar el lugar de reunión, entonces estoy descuidando algo que es más importante y fundamental para la iglesia. Ellos entendían, hermanos, que es la predicación de la palabra de Dios el trabajo más fundamental de la iglesia, en el sentido de que es a través de él que la iglesia crece en profundidad, en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y en fidelidad a la sana doctrina. Y entonces la palabra de Dios crecerá, como nos dice otro texto, y la palabra de Dios crecía y el número aumentaba, dice, de los fieles. El predicador tiene más tiempo para prepararse, para estudiar. Su predicación entonces es más eficaz o efectiva, evidentemente, con la bendición y la gracia de Dios. Y entonces el pueblo es mejor alimentado, el pueblo crece más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y en la fidelidad a la sana doctrina, y entonces la iglesia crece espiritualmente. La iglesia crece espiritualmente y todos reciben beneficio, hasta la sociedad. Pero es verdaderamente lamentable el poco tiempo que los líderes y pastores del evangelicalismo de nuestro tiempo dedican al estudio y elaboración de los sermones que predican en los púlpitos en nuestros días. ¿Alguien alguna vez se puso a hacer una encuesta a ver cuánto tiempo se preparaban los predicadores para predicar? Y encontró que en el mejor de los casos era un máximo de 2 horas. Un máximo de 2 horas para predicar 1 hora. Pero es lamentable, hermanos, el poco tiempo que se toma, la poca seriedad e importancia que se le da a la palabra de Dios, al estudio de la palabra de Dios por parte de aquellos que la imparten, por parte de aquellos que trabajan en el ministerio de la palabra. Sin embargo, los apóstoles no estuvieron en ninguna forma dispuestos a ceder el tiempo de su estudio de las Escrituras para atender otras necesidades que otros hermanos fieles podían atender, e insistieron en persistir en el ministerio de la palabra, invirtiendo todo el tiempo necesario para el estudio de la Escritura y la elaboración de sus sermones. Ellos no estuvieron dispuestos a ceder su tiempo, a disminuir su tiempo de estudio y preparación, pues sabían que la iglesia iba a recibir pérdida con eso. Por eso dice el 4, noten cómo dice el verso 4, nosotros persistiremos. Nosotros vamos a seguir aquí, nosotros vamos a seguir con el dedo en el renglón, estudiando, buscando, esforzándonos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ustedes encárguense de lo demás, por favor. Un muy amplio sector del evangelicalismo de nuestro tiempo, hermanos, invierte tan solo unos minutos para la predicación o la preparación, de sus sermones.
Algunos solamente apuntan algunos textos y ya agarran su concordancia y buscan la palabra. ¿De qué voy a hablar hoy? Oración. Voy a buscar oración en la concordancia. Este texto me gusta, este y este. A lo mucho los acomoda en 5 minutos y vámonos a improvisar. Y dicen que al cabo el Señor me guía, que al cabo el Señor me dirige, que hable el Señor. Que hable el Señor. Ese iceberg está invertido. Pues tarda menos tiempo preparándose de lo que usa hablando, predicando, enseñando. Ese iceberg invertido jamás será capaz de llevar a flote a nadie hasta tierra firme. Si ustedes quedaran en alta mar, en el norte del planeta, y hallaran un iceberg, pueden subirse a él. Y el iceberg podría tal vez hasta transportarlos hasta tierra firme. Pero en un iceberg invertido, donde debajo del agua no hay nada, o hay muy poquitito, y solamente está el hielo de arriba, hermanos, ese no los va a llevar a ningún lado. Y veamos también, pues, hermanos, por último, la humilde sujeción del pueblo del Señor a la negativa de los apóstoles de usar su tiempo para otra cosa. ¿Qué hizo el pueblo del Señor cuando los apóstoles dijeron, hermanos, espérense, nosotros no vamos a dejar nuestro tiempo de predicación, de estudio de la palabra, para podernos hacer esto? ¿Qué dijeron los del pueblo? Ve nomás, no, mira nomás, ya se les subió. ¿Dijeron eso los hermanos? No, hermanos. Ellos entendieron que precisamente era a través del estudio concienzudo del predicador, de los predicadores, que entonces la palabra de Dios crecería. Y eso haría que crezca espiritualmente la iglesia, y creciendo espiritualmente, entonces, hermanos, se cumplen muchos otros propósitos de Dios para la iglesia. Yo les pregunto, ¿quieren ustedes crecer? ¿Quieren ustedes crecer espiritualmente? Y no tenemos el tiempo para ver esta otra parte, pero también quieren crecer numéricamente. Sostengan tiempo completo a su pastor. Miren lo que nos dice el comentarista Matthew Henry. Ahora que los apóstoles resolvieron enfocarse más de lleno que nunca a la predicación, esto hizo proliferar el Evangelio aún más y lo trajo con más poder. Pues ustedes pueden seguir leyendo el relato del libro de los Hechos, hermanos, se van a dar cuenta de que el Señor bendijo más y más a través de la predicación de la palabra. Crecía la palabra de Dios y entonces crecía también la bendición de Dios en toda la iglesia. Sigue diciendo el comentarista Matthew Henry, los ministros que se desenredan de sus empleos seculares y se enganchan entera y vigorosamente a su trabajo, esto es ministerial, contribuirán mucho más como un medio para el triunfo del Evangelio. Los ministros que se desenredan de sus empleos seculares y se enganchan entera y vigorosamente a su trabajo ministerial contribuirán mucho más como un medio para el triunfo del Evangelio. ¿Por qué? Porque aquellos pastores que aún tienen que servir a las mesas no dispondrán del tiempo suficiente para profundizar en el estudio de la palabra. Y así, ¿cómo podrá crecer la palabra?
¿Cómo habrá mayor poder en la exposición del Evangelio? Pero ahora quiero hacer una nota de balance. ¿Significa esto entonces que en cuanto comiencen a sostener al pastor de tiempo completo, la iglesia crecerá vertiginosamente? ¿O que las iglesias que sostienen de tiempo completo a su pastor serán necesariamente iglesias grandes? No, debemos decir que aquí hay soberanía. Aquí hay soberanía en la celeridad del crecimiento y soberanía en la medida del crecimiento. No tenemos más tiempo, hermanos, para extendernos en esta parte, pero hay soberanía. Así que el ministerio de la palabra es cierta y cabalmente un trabajo como todos los demás que existen, hermanos. El ministerio de la palabra es cierta y cabalmente un trabajo como todos los demás que existen, y con sus requerimientos también y sus remuneraciones. No menospreciemos más, pues, este trabajo, esta labor, pues requiere de todas las mismas características que un trabajo en cualquier otro lugar y en cualquier otra actividad. Y no quisiera añadir que tal vez un poco más. De esta forma, amados hermanos, nuestro texto está bien justificado cuando dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, y mayormente los que trabajan en enseñar o en predicar y en enseñar. Así que es bien justificado y correcto porque los ancianos que trabajan en la predicación, en la enseñanza, esto es, en el ministerio de la palabra, deben ser tenidos por dignos de doble honor. Siendo el doble honor al que el texto hace referencia el sustento para los que trabajan en el ministerio de la palabra. Ustedes pueden leer el contexto y el apóstol está hablando en todo el contexto de dinero, de apoyo, de ayuda, de sustento. Así que, hermanos, este doble honor al que el texto hace referencia es el sustento para los que trabajan en el ministerio de la palabra. Que el Señor nos ayude a ser obedientes a su palabra. Oremos, hermanos, al Señor.